Muy buenas tardes y bienvenidos, querida audiencia, a una tarde más llena de conocimientos. El día de hoy nos corresponde la conferencia virtual Las personas con Asperger en la educación superior. Doy la cordial bienvenida a nuestra querida licenciada Rocío Michelle Salazar Orellana, que es nuestra conferencista el día de hoy, y también doy la cordial bienvenida a nuestro querido licenciado Gabriel Morales, que es nuestro segundo conferencista el día de hoy. Hoy también doy la cordial bienvenida a nuestro querido licenciado Jean-Paul Rivera. Bienvenido, licenciado, por estar moderando el día de hoy dicha actividad y también ser parte representante como parte organizadora de dicha conferencia. Queremos agradecer al Departamento de Deportes, al programa Recréate U, a la Escuela de Ciencias Políticas y al Instituto de Investigaciones de Políticas y Sociales por confiar en el programa de educación continua y llevar a cabo dicha conferencia y cumplir el lema que es ir y enseñar a todos. Recuerden, querida audiencia, que el link de inscripción ya se encuentra en la página de educación continua. Ustedes llenen sus datos y luego de llenar sus datos regresan a nuestra fanpage. Durante la transmisión, no olviden colocar su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea. Esto es indispensable para que ustedes puedan generar su diploma de participación. Recuerden también, si quieren volver a ver la conferencia en nuestro canal de YouTube, aparecemos como Educación Continua USAC. No olviden seguirnos en nuestras demás redes sociales, en TikTok y en Instagram como Educación Continua USAC. Ha sido un gusto y dejo en el uso de la voz y doy la cordial bienvenida a nuestro querido licenciado Jean-Paul Rivera. Bienvenido, licenciado, el uso de la voz es suyo. Muchas gracias, licenciada Ruiz. Es un placer estar compartiendo con excelentes profesionales el día de hoy esta conferencia virtual que se denomina Las personas con Asperger en la educación superior. El día de hoy vamos a presentar entonces al licenciado Gabriel Escobar Morales, persona con discapacidad visual, licenciado en Relaciones Internacionales por la Escuela de Ciencia Política, maestro en Análisis Social de la Discapacidad por la Escuela de Ciencias Psicológicas, ambas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, diplomado en Derechos Humanos sobre Personas con Discapacidad del Instituto Interamericano de Desarrollo Inclusivo de Costa Rica, diversos cursos de actualización en derechos humanos, políticas públicas y relacionados a la inclusión de personas con discapacidad, promotor de derechos humanos, facilitador de diversos talleres, charlas y conferencias relacionadas a la perspectiva de la discapacidad con enfoque de derechos humanos, asesor para la accesibilidad, diseño universal, medidas afirmativas y ajustes razonables, educación inclusiva y de calidad, inclusión laboral para personas con discapacidad, gestión de riesgos inclusivo, asesoría en marco legal sobre discapacidad, participante de entrega y presentador del tercer informe del examen periódico universal ante las Naciones Unidas. Es también investigador del Instituto de Investigaciones Públicas y Sociales, doctor René Poitevin Dardón, de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente coordina el proyecto de educación inclusiva, equitativa y de calidad de personas con discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala, financiado por la DIGI y avalado por la Escuela de Ciencia Política y la Dirección General de Docencia. Laboró en el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, como jefe de incidencia política. Dirigió el proyecto de investigación Inclusión Digital para Personas con Discapacidad Visual en la Educación Superior en el año 2020. Estudio avalado por la Escuela de Ciencia Política y financiado por la Dirección General de Investigación DIGI de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue docente del curso Políticas Públicas y Mecanismos de Observancia de la Maestría en Análisis Social de la Discapacidad de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos. También tenemos a la licenciada Rocío Salazar. Su formación profesional: licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, técnico en Mercadotecnia y Publicidad, técnico en Informática, formación complementaria en Educación, Informática, Desarrollo Sostenible, Administración Pública, Extensión Universitaria y Comunicación en universidades nacionales y extranjeras. Su experiencia laboral como docente: auxiliar en gestión y logística de las actividades extracurriculares, auxiliar de cátedra del curso de preespecialización
oratoria forense, auxiliar de la cátedra del curso Derecho Procesal Laboral de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En la administración, editora de publicaciones de la Dirección General de Extensión Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En logística, cátedra José Martí de la USAC, encargada de actas de la JUP, JUPA, Junta Electoral Universitaria, Junta Mixta, Secretaría General, Universidad de San Carlos de Guatemala. Asistente de Gestión y Logística, Cámara Penal, Corte Suprema de Justicia, Guatemala, Centroamérica. Gestora de Proyectos, Ediciones RS. Representante suplente ante la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria y voluntaria en diversas entidades del ámbito nacional y del área. Ellos son los dos grandes profesionales que el día de hoy tendrán a bien compartir con nosotros esta conferencia virtual. Vamos a dejar en primer espacio el uso para la licenciada Rocío Salazar. Licenciada Salazar, un placer estar con usted. El tiempo es de usted. Distinguidos todos, muy buenas tardes. Es un honor saludarles. Especial agradecimiento a todas las personas que permiten este espacio de diálogo. Vamos a iniciar esta actividad tratando de que sea un espacio ameno para todos y que sea un momento oportuno para reflexionar en cuanto a esta condición. Bueno, ya vemos en pantalla las diapositivas, ¿verdad? Bueno. Así es. Distinguida compañera, licenciada Sarita, no sé si me puede ayudar a facilitar las diapositivas. Ya están colocadas, licenciada. Para la siguiente. Sí, solo le tiene que dar siguiente. O ya se la pasé. Sí. Excelente. Bueno, nuevamente reiterando el agradecimiento a todos los que hacen posible este espacio. Siguiente, por favor. Gracias. Vamos a tratar de que este momento sea comprensible para todos, porque muchas veces hablamos de discapacidad o capacidades o de varias situaciones o condiciones del ser humano, no obstante, a veces no tenemos claros los conceptos. Entonces, vamos a tratar de que este sea paso a paso. El contenido está dividido en 3 bloques. 1, conceptos básicos. Número 2, la situación dentro de la Universidad de San Carlos. Y número 3, las reflexiones. Número 3. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Qué es el síndrome de Asperger? El síndrome de Asperger está incluido dentro de los trastornos del espectro autista y mucho más común que otros tipos de autismo, aunque también más desconocido. Se trata de un conjunto de alteraciones sociales donde a la persona se le hace difícil encajar y entender los protocolos de la sociedad, lo que termina generando conductas poco adaptativas, problemas de desenvolvimiento con otros seres humanos. Nuevamente reitero la felicitación de detenernos y tomar un espacio de nuestra agenda para hablar de estos temas, porque muchas veces hemos escuchado sobre el autismo, pero no nos detenemos a escuchar acerca del Asperger, o muchas veces los medios de comunicación nos presentan personas que representan este tipo de condición, pero de alguna manera alterada. Uno de los personajes que si hablamos de millennials que nos han identificado en los medios de comunicación es el personaje Sheldon Cooper, en una serie de televisión que se llamaba Big Bang Theory. En este personaje tratan de maximizar los rasgos de qué significa ser Asperger. No obstante, a veces esto distorsiona un poco de la realidad y por eso es bueno detenernos a ver qué nos dicen los investigadores, qué nos dicen las ciencias psicológicas acerca de este síndrome. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos las reflexiones, ¿verdad? ¿Qué características puede llegar a tener una persona Asperger? ¿Y por qué en determinado momento voy a hablar en primera persona? Es porque de compartirles que yo como individuo estoy dentro de este espectro y por eso se me hace una situación bastante coherente que por parte de Educación Continua y otros entes aliados que reflexionemos acerca de estas condiciones que como en algún momento lo compartirá el maestro Gabriel, habemos más de 24 personas que somos estudiantes y profesionales sancarlistas que estamos dentro de este aspecto. Y a veces es necesario que como comunidad universitaria entendamos por qué a veces ciertas personas somos
nos comportamos de alguna manera y por qué no nos hemos de tachar de que, ahí viene el rarito, ahí viene la rarita, es que él es mudo, él no habla. A veces utilizamos estas etiquetas que no siempre ayudan al respeto y a la valoración de los seres humanos. Hablamos de cómo identificar a una persona que puede estar dentro del espectro autista. Hablamos de dos situaciones. Una es dentro del desarrollo infantil y uno en los adultos. En los niños es bueno que nosotros, ya sea como familiares, como padres de familia, veamos cómo van creciendo nuestros niños, porque si nuestros niños están creciendo de una manera normal, podemos ayudarles a facilitar condiciones de vida saludables. Si determinamos o encontramos que nuestro niño, que nuestro sobrinito no está creciendo como los demás niños, no lo tomemos como algo para tomarlo desapercibido o aislarlo, o si vemos que un niño es muy tímido, digamos, ay, ya se le va a pasar, es una temporada de la vida. No, mis estimados amigos, a veces es bueno ponerle atención a los niños, ver cómo está su comunicación. Hay niños que no hablan a primera instancia, empiezan a hablar un poco más tarde y muchas veces no es porque ellos no quieran hablar, sino que ocurre que su cerebro, como ya lo hemos visto, el Asperger es una condición del neurodesarrollo. Entonces hay infantes que llegan a presentar dificultades del habla porque su cerebro no está desarrollándose como la mayoría de personas. Hablando de las interacciones sociales, vamos a tomar acá nuestras notas. Vamos a hablar en primera instancia de los infantes, de los niños. En las interacciones sociales, el niño que puede llegar a desarrollar el síndrome de Asperger a veces le cuesta interactuar con otros niños de su edad. Es porque su cerebro, no, como ya lo mencioné, no está desarrollándose como los demás niños. Entonces, otra situación es la comunicación. Ya hemos hablado hace un momento que el síndrome de Asperger es que muchas personas no desarrollamos la comunicación verbal en los primeros años de la vida. Entonces, se va desarrollando conforme van pasando los años. Retomando el tema de la infancia, a veces hay niños que pelean porque no les gusta que les muevan sus cosas, no les gusta jugar. Entonces, este tipo de comportamientos son alertas para que veamos en nuestros niños cómo van creciendo. Otras dificultades también, hablamos de la coordinación motora, que esto es cómo camina un niño, la hipersensibilidad, cómo ve, cómo escucha. Y esto, por ejemplo, las luces muy brillantes o en la época navideña, ¿verdad? Si vemos que un niño se altera demasiado con los famosos cohetes o las bombas, estos son indicativos de que hay que ver, monitorear cómo están los sentidos de nuestros niños, porque puede ser que esté desarrollando algún nivel de autismo, porque el autismo también se presenta en varios niveles. Hay personas que han descartado que al síndrome de Asperger se le denomine como síndrome de Asperger. Hay otros psicólogos o profesionales que le denominan autismo de alto funcionamiento. ¿Por qué quiere decir esto? Que las personas, los individuos, aunque no tenemos alguna dificultad cognitiva, llegamos a presentar alguna condición que nos limita en cuanto a nuestra capacidad de interacción con el mundo exterior. Quiere decir eso, que a veces hay niños que uno les puede decir, está muy ensimismado o está muy en su burbuja y es porque su cerebro está diseñado así. La naturaleza lo trajo a este mundo de esa manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como padres de familia o familiares o como educadores de los niños? Ayudarlos, buscar algún apoyo psicológico para lograr un diagnóstico profesional. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos estas señales de lo que podemos detectar en un niño. Intereses restringidos, quiere decir aquellos niños que tal vez sí les gusta la matemática, pero no quieren leer nada, que sí les gustan los dinosaurios, pero están reacios a dibujar o pintar, o caso contrario, que quieren solo pintar y que no quieren ir a la escuela. Entonces, no tomemos esto como una simple rebeldía, tomémosle atención esto a los niños. El pequeño profesor. ¿Qué se da esto con los niños? A veces hay, nosotros como en papel de maestros, a veces no nos gusta que nos corrija. Y a veces hay niños que levantan la manita y dicen, no, maestro, usted no tiene razón, ocurre que eso es tal y tal y tal. Entonces, nosotros como docentes también podemos ayudar a identificar que estos niños, que su desarrollo en el aula, en vez de descartarlos o decir, ay, no, este niño es problemático, saquémoslo,
sino que busquemos alternativas para ayudarlo a que se adapte al entorno educativo actual. Mantener rutinas, eso ya lo hablamos con los niños. Reacciones exageradas y rabietas, también hay niños que no les gusta que ni siquiera les toquen sus juguetes porque están apilados de alguna manera. El cerebro autista está muy alineado a eso, que nos gustan las cuestiones cuadradas, por así decirlo, y que si no hay orden, ya el niño puede reaccionar con alguna apatía a donde esté ubicado. No entender las reglas sociales, eso también se observa mucho en los niños, ¿verdad? Que incluso hay niños que han descartado el uso de la ropa y alguien puede llegar a decir, ay, no, este niño está mal. No, sino que tenemos que tener esa paciencia con los niños para ver qué les ocurre. Aparente falta de empatía. Esto es algo que usualmente se señala a los autistas, de que porque algunos autistas no nos expresamos como la mayoría de los humanos, pero por decirlo así, hay niños que no abrazan, que no saludan, que no besan. Tal vez no es porque ellos no quieran, sino que simplemente sus sentidos no están condicionados para eso, sino que nos manifestamos, nos expresamos de una manera diferente. ¿Y cómo podemos ayudar a un niño a canalizar sus emociones? Puede ser a través del deporte, a través del arte, a través de la cultura, no catalogándolo como que, no quiere hacer física, pues es rebelde y fuera de la clase. No, sino que busquemos alternativas para ayudar a los niños a que se integren de la mejor manera a la sociedad. Actividades inusuales, están las neurotipias, un niño que empieza a hacer esto automáticamente, o que salta, o que hace movimientos repetitivos, tenemos que tener alerta, porque esto también puede ser un indicativo de que su cerebro necesita otro tipo de estimulación. Reiterando el tema de la sensibilidad sensorial, hay niños que le cuesta mucho ver los brillos o los sonidos se alteran, también tenemos que tener cuidado con esto. Y la interacción social, ¿verdad? Que a veces hay niños que no quieren estar en la escuela porque se les dificulta el sonido de las escuelas, los recreos, todo este tipo de estimulación sensorial para los niños puede ser muy complicado. Ahora bien, muchos dicen, o hay personas que no buscan profundizar esto, dicen, perdón el lenguaje coloquial, pero dicen, esos son mañas, esas son cuestiones que ya se le van a pasar. No, mis estimados, el niño que nace autista siempre será autista. Lo que tenemos que ayudar es a que este niño, conforme pasen los tiempos, conforme la terapia, conforme buscar ayuda profesional, logre integrarse lo más posible a entornos educativos o entornos laborales, porque esa es una pregunta muy frecuente. ¿Puede un autista llegar a trabajar? Sí, siempre y cuando el entorno familiar lo ayude a buscar esa vocación profesional y nosotros como entidades educativas le ayudemos con esa misma orientación vocacional. Entonces, deteniéndonos ahí, es cierto, ya sabemos que hay conductas que se observan en los infantes, pero esas mismas conductas se pueden llevar hasta la vida adulta. Entonces, por eso, gracias nuevamente por este espacio para profundizar y es un llamado a la atención, ¿verdad? Que cuidemos la infancia. Un niño feliz será un adulto feliz. Siguiente, por favor. Muy bien. Preguntan, ¿verdad? ¿El síndrome de Asperger tiene cura? No tiene cura, porque no es una enfermedad. Simplemente es una manera en que nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestro cerebro procesa el entorno y así es como retorna esa información. Siguiente, por favor. Muy bien, hace un momento les hablaba acerca de esto, ¿verdad? En cuanto a qué sucede con los adultos Asperger. Sí podemos llegar a desarrollar habilidades siempre y cuando las personas, nuestros tutores en nuestra infancia, nos hayan ayudado a desarrollar esas capacidades. No obstante, no tengamos miedo a buscar ayuda psicológica en cualquier etapa de la vida, porque hay personas que en algún momento se han sentido inadaptadas, se han sentido fuera del lugar y muchas personas en estas condiciones tristemente optan por la decisión del suicidio. Entonces, esta es una realidad que debemos tener que es una realidad tangible, ¿verdad? Entonces, si alguien nos está viendo y se ha identificado con alguna de estas señales, el exhorto, la invitación es a buscar ayuda profesional, no tenerle temor a buscar ayuda,
porque si nosotros nos logramos amar e identificar como individuos, si nosotros como individuos llegamos a detectar cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas, eso mismo nos ayuda a empoderarnos en la vida. Entonces, la invitación, amigos míos, es que si en algún momento vemos que algún sobrino, algún hijo, nosotros mismos nos sentimos fuera de lugar, que no encajamos, que no tenemos pareja, que no tenemos amigos, que no vamos a la iglesia porque mucho sonido, que no vamos al gimnasio porque nos enfada el olor, porque nos enfada la presión social. Todos estos elementos no lo dejemos a un lado, sino que sí el exhorto es que busquemos ayuda psicológica si en algún momento sentimos que la necesitamos. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. ¿Cómo se diagnostica el síndrome de Asperger? Hace un momento hablamos de ciertas alertas, de ciertos comportamientos que pueden desarrollar los niños, pero también los adultos. Pero, ¿qué hacemos cuando encontramos que un niño tiene estas situaciones? Siguiente, por favor. Lo ideal es que busquemos ayuda profesional, profesionales que estén capacitados para darnos un diagnóstico real. No busquemos auxiliarnos de Google, por ejemplo, ¿verdad? Que, ya vimos que mi niño no gatea, sino que él solo se arrastra. Mi niño no quiere hablar, solo señala. Mi niño no saluda, no besa, no abraza. Y lo dejamos a un lado. No, sino que tratemos de buscar ayuda con diversas asociaciones. Asociación Asperger Guatemala es una luz en el camino. Esta asociación ayuda tanto a adultos como a niños a encontrar su mejor estilo de vida. Siguiente, por favor. Fortalezas Asperger. Hace un momento hablamos de las condiciones negativas que nos pueden llegar a ocurrir, ¿verdad? Eso de que nos aislamos, eso de que no buscamos tener contacto con la sociedad. Es cierto, tenemos debilidades, pero también tenemos fortalezas. Y esas fortalezas son las que debemos lograr potenciar en nuestros familiares o ya sea nosotros mismos. Como fortaleza Asperger es que tenemos pensamiento analítico. Nos gusta jugar con las palabras. Nuestro cerebro está condicionado a la sinceridad y objetividad, y es que a nuestro cerebro le cuesta mentir. Tenemos como punto fuerte también la nobleza, la lealtad y la fidelidad. Muchos niños en algún momento son juzgados porque hablan como adultos, y eso con el pasar del tiempo, si logramos potencializar esa habilidad, se vuelve una fortaleza ya que se desarrolla el vocabulario técnico y la capacidad memorística. También tenemos una habilidad investigativa con los temas de interés, con lo que les comentaba hace unos minutos, ¿verdad? Hay niños que nacen o nacemos con una inquietud y si los padres de familia logran encaminarlos en eso, ellos pueden llegar a ser profesionales en su área de interés. Siguiente, por favor. Bueno, ahora bien, ya hablamos de el entorno, la comunidad en general, ya hablamos de qué conceptos son claves, cuáles son las señales. Ahora, ¿qué hace la Universidad de San Carlos de Guatemala en esta situación? Siguiente, por favor. La comunidad universitaria está conformada por trabajadores administrativos, equipo docente, investigadores, estudiantes y la sociedad guatemalteca. Todos nosotros hacemos vida universitaria. Ahora bien, ¿qué hace cada segmento para ayudar a las personas que somos diferentes? Siguiente, por favor. La Universidad de San Carlos de Guatemala cuenta con su propia política de atención a los estudiantes con discapacidad. Y si vemos estadísticas, según la OMS, una de cada 260 niños tiene un trastorno del espectro autista. Los trastornos del espectro autista, o TEA, son una discapacidad del desarrollo que puede provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. Hay diversos mitos alrededor de quienes viven con esta condición, a la vez que sufren discriminación y falta de empatía, debido a que parece ser una discapacidad invisible y suele confundirse con hiperactividad o déficit de atención. Es lo que les recalcaba hace un momento. A veces vemos que hay personas que son muy tímidas o que no les gusta hablar e incluso podemos llegar a tener compañeros de trabajo que se aíslan. Entonces ahí es un momento, hacemos una reflexión, ¿verdad? No los tomemos como personas orgullosas o como personas depresivas o porque son depresivas, alejémonos de ellos, no, sino que sí el llamado es que todos como individuos
lleguemos a desarrollar ese nivel de empatía, porque nosotros, más en tiempos de pandemia, no sabemos cómo está viviendo cada ser humano en su hogar, en su hogar. Entonces, cuando llegamos a los entornos laborales, pueden llegar esa carga laboral, incluso con nuestros estudiantes. Si somos docentes y vemos que hay alumnos que les cuesta integrarse a los grupos de trabajo, veamos técnicas para ayudarlo a que se incorpore a la vida estudiantil y posteriormente este estudiante, cuando ya le toque desempeñarse en la vida profesional, pueda tener esas capacidades de negociación, por ejemplo, ¿verdad? Que se desarrollan dentro del aula universitaria. Entonces, reflexionando, respeto y amor hacia los demás. Siguiente, por favor. Y vamos corriendo porque también hay otro contenido que nos va a compartir el maestro Gabriel. En las estadísticas en Guatemala es que habemos más de 200,000 personas con autismo. Ante esta la realidad, la Universidad de San Carlos de Guatemala, con su compromiso institucional, busca brindar los mejores estilos de vida universitaria a través de diversos programas que finalmente inciden en sensibilizar a la comunidad en general en cuanto a la empatía, respeto y tolerancia a las diferencias. Todos somos valiosos como seres humanos. Acá nos detenemos, sí hay compromisos por parte de la Universidad de San Carlos, por parte de la Dirección General de Docencia a través del Departamento de Orientación Vocacional y la Oficina de Atención a los Estudiantes con Discapacidad, también la Dirección General de Extensión Universitaria, y por parte de Rectoría también existe el programa de educación continua, que es el espacio donde tenemos a bien estar en este momento, donde sirve estos espacios para dialogar entre nosotros, para hacer reflexión profunda en cuanto a la situación del humano y valorarnos. Todos somos valiosos como seres humanos. Reiteramos. Siguiente, por favor. Reflexiones. Siguiente. Número 1, como hablamos hace un momento, ¿verdad? Si nosotros como individuos nos identificamos con algún rasgo, que también podemos compartir estas diapositivas, algún material en la fanpage de Educación Continua. Si nosotros como individuos logramos detectar que coincidimos con algún rasgo, número 1, no tomarlo como algo negativo, sino que amarnos nosotros mismos, darnos cuenta que tenemos fortalezas y debilidades, y todo ser humano tenemos esa situación, ¿verdad? Todos tenemos fortalezas y debilidades y debemos amarnos tal y como somos. A nuestra familia, agradecer el acompañamiento desde la infancia para poder optar a una mejor calidad de vida. Como reitero, si nosotros encontramos que tenemos un sobrinito o un vecinito que encuadra en estas situaciones, busquemos ayuda profesional y ayudémoslo para que cuando llegue a su etapa adulta pueda tener el mejor estilo de vida posible. A los docentes, trabajadores y autoridades que luchan por espacios de igualdad, instarlos a toda la comunidad educativa a respetar y valorar a todos los seres humanos sin importar las diferencias. Todos los que estamos formando parte de este esfuerzo para hacer reflexiones en cuanto a la discapacidad, mis más sinceras felicitaciones y también seguir este camino, porque seguramente no es fácil. Hay oficinas que piensan que, lo diré abiertamente, si es autista no tiene oportunidad de educación superior. No, mis estimados. Todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones y lo que debemos hacer incluso como familiares es bregar, que es trabajar para que el cumplimiento de esos derechos se dé. Entonces, siguiente, por favor. Como Universidad de San Carlos, les invitamos también, reiterando, ¿verdad? Si alguien siente que encuadra con alguna de estas señales, puede buscar la oficina de orientación a estudiantes con discapacidad de la USAC. Acá está en pantalla la fanpage donde pueden abocarse y les insisto, si nosotros como individuos o vemos que alguien más necesita ayuda, busquemos ayuda, apoyémonos, no dejemos por un lado a los demás, sino que es parte de esa hermandad que debemos desarrollar como seres humanos. Este es un primer bloque de información. El maestro Gabriel trae otro bloque de información y posteriormente vamos a tener preguntas, porque sin duda alguna hay inquietudes en los compañeros que estamos viendo esta conferencia, ¿verdad? Y eso es bueno, porque cuando se nos desarrolla alguna inquietud, alguna pregunta, quiere decir que nos llamó la atención algo, ¿verdad? Entonces, con mucho respeto, vamos a tener este espacio de preguntas y respuestas, y si no tenemos la respuesta en el momento, nos pueden escribir con toda confianza y buscamos la información que sea necesaria. Entonces, esto ha sido por mí. Muchas gracias y seguimos en comunicación. Bien, vale.
Gracias, estimada licenciada Salazar. Un placer, sin lugar a dudas, tener esta oportunidad de interactuar. Creo que a nivel de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Escuela de Ciencia Política, a través del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, ha venido en los últimos años promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad, y es, sin lugar a dudas, un aspecto fundamental de concienciación social, y sobre todo en las autoridades a nivel nacional. Agradecemos a quienes están siguiéndonos a través de las redes a nivel internacional, nacional, y esto es fundamental. El grupo que hoy está haciendo presencia, efectivamente, aplaudo esta posibilidad de informarnos, de conocer un poquito sobre algo que precisamente se vive cotidianamente. Eso creo que hay que decirlo. Todos los días las personas con discapacidad pues interactuamos en esta sociedad dinámica, ya sea económica, política, social e incluso ambiental, ¿verdad? Entonces, bajo estos 4 paraguas fundamentales es que las personas con alguna condición de discapacidad hacemos esta interacción. Por lo tanto, a lo que hoy se hace alusión a las personas con una condición Asperger, el 18, que fue precisamente hace 8 días, viernes 18 de febrero, a nivel internacional, se hace conmemoración como un día internacional para las personas con Asperger, y sobre todo reconociéndolos desde el enfoque de derechos humanos. Esto creo que es trascendental para cualquier ser humano en la vida que efectivamente nos toca convivir, y esa es parte de lo que hoy, juntamente con la licenciada Rocío Salazar, intentamos hacer con los que hoy nos escuchan. Invitarles también a que puedan compartir en familia, con amigos, amigas, esto que hoy ya la licenciada Salazar ha mencionado, precisamente cómo convivir, cómo relacionarnos, cómo saber, cómo conocer, cómo identificar a una persona con esta condición de Asperger. Ante todo, la posibilidad de respetar precisamente a la otra persona, a ese ser humano que es diferente, porque todos y todas somos diferentes. Eso nos lleva también precisamente a tenerlo muy en cuenta. Hay quienes son muy hábiles para la tecnología, hay quienes no, y de esa manera es que construimos nuestras capacidades. Las personas con Asperger, mi reconocimiento por precisamente visibilizarse. Eso es algo fundamental también, porque dentro de las diversas condiciones de discapacidad hay algunas que son invisibles, y entre ellas precisamente las personas con Asperger. Por lo tanto, tener en cuenta este espacio es fundamental, porque nos permite decirle a la sociedad que estamos presentes, las personas con discapacidad, haciendo, por supuesto, nuestro el lema que está establecido en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, y dice: nada de nosotros sin nosotros. Y eso está expuesto como ese, digamos, punta de lanza que para las propias personas con discapacidad, y esta es una motivación a todas aquellas personas con Asperger, con otras condiciones como el autismo, con sordoceguera, con discapacidad múltiple, que no han sido ni están muy visibilizadas dentro de las
políticas públicas. Y eso le corresponde y obedece precisamente a el gobierno generar las respuestas idóneas para la inclusión de su ciudadanía. Creo que uno de los mayores satisfactores precisamente es que el ciudadano, la ciudadana, el vecino, la vecina, prácticamente dentro de su vida diaria, dentro de su cotidianidad, sea feliz y se le reconozca dignamente. Y eso es lo que precisamente con la población con discapacidad, que en Guatemala, pues una prevalencia del 10,4% establecido en el último censo, el 12º censo poblacional y 7º de vivienda del 2018, precisamente da ese dato en el cual podríamos decir que hay 1.4 millones de personas con discapacidad en general, de los cuales ya la licenciada Salazar mencionaba un número real, digamos, un número de 200,000 personas con esta condición de Asperger. Y así sucesivamente, precisamente, involucra la cotidianidad. ¿Y qué significa eso? Pues la educación significa las oportunidades laborales, significa la participación social, significa la participación política, etcétera, etcétera. Entonces, hecho este preámbulo, que antes de pasar a una presentación también, que la idea no es desesperarlos y aburrirlos con una presentación, pero efectivamente sí tengo preparada una presentación, la vamos a ir corriendo, pero mientras eso quiero recordar lo que significa el lema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Alguien por ahí lo sabe y lo puede escribir en el chat, o efectivamente se dice, ¿verdad? Nadie se queda atrás. Entonces eso para mí es otra frase potenciadora, incluyente, que precisamente invita a quienes toman decisiones en el aparato gubernamental, también el sector privado y demás, es decir, todos y todas como sociedad humana, a incluirnos, y nosotros también, las personas que en algún momento, por diversas circunstancias, estamos excluidos, a integrarnos y de esa manera generar participación más visible. Por lo tanto, el nadie se queda atrás incluye a las personas con Asperger, a sus familiares, a todos aquellos que forman parte de este colectivo, porque es una forma de construir y tejer precisamente llegar a alcanzar esos satisfactores que como ciudadanía efectivamente estamos esperando. Ahora sí, solo para poder pasar a la presentación, que pueda proyectarse. Un segundo. Me avisa, sí. La situación en la educación superior, la situación de las personas con Asperger, es prácticamente el abordaje que hoy estamos haciendo juntamente con la licenciada Salazar, desde el Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, de la Escuela de Ciencia Política. Efectivamente, tenemos esta posibilidad de continuar formando, porque por un lado está la información y por el otro lado la formación, y esperamos contribuir a esto, a formarnos un poquito más dentro de los procesos educativos, sociales, políticos, económicos, con enfoque inclusivo, ese desarrollo inclusivo. Yo tengo una frase que, por cierto, recién la leí y me pareció oportuna. Hoy estamos viviendo una serie de conflictos, y uno de ellos se ha ido pues a nivel mundial, generando toda una información y desinformación. Es como, sin entrar en detalles, por supuesto, del conflicto entre Rusia y Ucrania, una cuestión que efectivamente
se está dando, pero la frase es citada por Dalai Lama, efectivamente un guía espiritual que en este caso dice la desmilitarización mundial es uno de mis mayores sueños, solamente un sueño. Quiero dejar eso ahí para las reflexiones correspondientes y precisamente vamos a continuar entonces con el abordaje del tema. Algo que sin lugar a dudas está bajo el esquema propio de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas en el 2006, precisamente. Ya vamos cerca de 2 décadas de este marco de referencia internacional, una convención de la cual el Estado guatemalteco es parte, de los 193 países de las Naciones Unidas. Me atrevo a decir que el 85% de estos estados la han ratificado, y eso significa el compromiso, la obligatoriedad de responder ante un convenio de esta naturaleza. Y por supuesto que las organizaciones de personas con discapacidad, las propias personas con discapacidad, las instituciones que prestan servicios o son referentes estatales en el campo de la discapacidad deben de generar toda la respuesta inclusiva. Y eso nos lleva precisamente a tener en cuenta el concepto que ustedes por favor lo pueden leer o releer en el inciso E del preámbulo y en el segundo párrafo del artículo número 1, cuando hace referencia a esa interacción entre las personas que de una u otra manera tenemos condiciones de discapacidad y las barreras del entorno, ya sean estas de infraestructura, sean estas legales, sean estas sociales e incluso y fundamental, actitudinales. Cuando yo como ser humano, cuando yo como persona he cambiado mi actitud frente a diversas condiciones, no solo de discapacidad, sino en términos generales, para no discriminar, lo que estoy efectivamente promoviendo es la inclusión. Y en ese aspecto que estoy subrayando de la inclusión, precisamente eliminar barreras de todo tipo es fundamental. Y la Universidad de San Carlos de Guatemala también cuenta ya con políticas de atención a la población con discapacidad aprobadas por el Consejo Superior Universitario el 29 de octubre del 2014. Es decir, estamos llegando a 7 años de un instrumento fundamental para acompañar este proceso de transformación, no solo académica, sino también, digamos, administrativa, de infraestructura, el área de investigación, que es fundamental, hacer los abordajes de cómo las diversas condiciones de discapacidad están interactuando en esta dinámica académica a nivel superior. En otras oportunidades, en otras sesiones, he mencionado que si bien es cierto, la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene un compromiso con la inclusión, también los otros entes académicos previos a llegar a la universidad tienen esa también responsabilidad de que se generen los procesos académicos, los procesos educativos inclusivos, ya sea desde la parte de infraestructura, la parte también de acceso a la bibliografía o a las letras, donde los docentes juegan un papel también fundamental en ese intercambio de conocimientos, ser los facilitadores de esos conocimientos, y que en esa comunicación de doble vía, que para mí es fundamental como un planteamiento estratégico, donde el docente interactúa con sus estudiantes y viceversa, el estudiante
con y sin discapacidad interactúa con el docente. En esa posibilidad andragógica se crea precisamente un proceso mucho más enriquecedor a todos los niveles, a todos los niveles. Y dice este concepto entonces que lo que se persigue en la eliminación de barreras es la participación en igualdad de condiciones. Y acá cada quien puede hacerse un paréntesis, porque no todos ni todas estamos participando en igualdad de condiciones, ¿sí? Unos más, otros menos. Para ejemplificar esto que les estoy mencionando ahora, también hacer referencia a la parte urbana y a la parte rural, ¿sí? Si en la parte urbana, mayoritariamente en las ciudades grandes, en las ciudades metrópoli, es donde se mueven las oportunidades, donde hay un poquito más de otras posibilidades inclusivas, podemos decir que el área rural, las personas con discapacidad están siendo excluidas o están teniendo muy pocas oportunidades. Claro, si las hay, y eso también es lo que nos invita a las siguientes láminas, porque ahí empezamos a tener algunas referencias de cómo es que incluso con las palabras, los términos, la forma de referirnos hacia las otras personas, también eso nos cambia un poquito el panorama, ¿verdad? No es lo mismo decir persona con discapacidad, incluso yo mismo autodeterminarme como persona con una condición de discapacidad, a que otra persona pues me refiera de una serie de términos que efectivamente no son apropiados. Y eso lo vamos a diferenciar muy bien en aspectos dentro de lo urbano y lo rural. Así que esa parte queda vista. Ustedes pueden también ahí visualizar cómo efectivamente hay una serie de términos que no son apropiados cuando hablamos de personas con discapacidad. Pero bueno, esto es así rápidamente, porque hay como 3 enfoques en los cuales también se ha venido viendo a las personas con discapacidad. Para tomar un dato, no voy a entrar en la definición de Asperger, porque ya lo mencionó la licenciada Salazar, pero sí decir un dato de que ya en 1944, precisamente el psiquiatra de apellido Asperger, Hans Asperger, descubre este tipo de comportamiento. Por lo tanto, él narra en estas frases de que es fácil identificar a alguien en estas condiciones. Por supuesto que médicamente hablando o clínicamente dicho también, es una persona que pues efectivamente era su quehacer. Pero como estamos hablando de cómo afrontar las diversas situaciones de la vida de una persona en condición de Asperger, precisamente los paradigmas, ahora sí, para hacer alusión a 3 paradigmas en los cuales a la discapacidad se le ha visto históricamente, es prácticamente de los ejemplos que les estaba narrando anteriormente, ¿sí? Primero porque en un paradigma prescindista o tradicional, las personas con discapacidad no son vistos como eso, como personas. Incluso están dentro de un enfoque que no aportan a la sociedad. Ese tipo de conceptos, ese tipo de miradas, ese paradigma propiamente debe de desaparecer. Y es parte de lo que hoy también las propias personas con discapacidad estamos haciendo para que nuestras generaciones, las generaciones venideras e incluso las generaciones que hoy están siendo, por ejemplo, nuestros adultos mayores con diversas condiciones de discapacidad, puedan también disfrutar de la vida y disfrutar de todo lo que hay alrededor de este mundo. Eso también
es importante decirlo porque prácticamente de los adultos mayores aprendemos muchísimo, y en la etapa adulta, pues hoy estamos frente a este escenario donde la tecnología se vuelve un bien preciado, pero no todos ni todas tenemos la posibilidad de interactuar por estas plataformas virtuales. Incluso no hay esquemas estatales que garanticen la conectividad, y eso también es una realidad. Yo creo que ya lo voy a decir de manera positiva, por supuesto, que la pandemia nos lo está requiriendo y nos ha obligado a que sea una herramienta de hoy, que sea una herramienta que sin tecnología, que una herramienta que sin lugar a dudas, quien no la tiene está fuera de informarse y de interactuar. Entonces, para decir que esto requiere de una política pública estatal muy fuerte para llegar a esos rincones del área rural donde no se está teniendo buena conectividad, donde no está llegando con buena recepción este tipo de mensajes, de los cuales deben de replicarse constantemente. Bueno, voy a pasar como al modelo social, no voy a entrar en el modelo médico, que es el segundo que nos lleva a la referencia, pero me voy a quedar con el modelo social. Precisamente es el que se impulsa en el nuevo siglo. Ya en 1970 también se hace hincapié a la vida independiente de las personas con discapacidad. Y todo ello está precisamente en la posibilidad de que nuestros países de la región, América Latina, digamos, debemos de adentrarnos y las posibilidades de contar con programas, de contar con planes, y esto que viene cayendo por su propio peso de una política pública como tal, que dé respuesta a su ciudadanía. Si va a ser una política integral, una política pública integral, pues que de manera, con un enfoque transversal y de derechos humanos, pueda efectivamente generar las condiciones adecuadas para nuestra ciudadanía, en términos generales, no solo de población con discapacidad, pero precisamente el Banco Mundial hace referencia a que en la inversión pública que se haga, el gobierno está elevando su Producto Interno Bruto, ¿sí? Ese PIB nos ayuda a nivel de nación a precisamente dinamizar no solo el mercado, sino también toda la parte de interacción social en la cual se está pensando en las personas con discapacidad. Esto me lleva a conversar un poquito más sobre los principios de los cuales está basado la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Entre la no discriminación, entre precisamente que las personas con discapacidad seamos reconocidas como parte de la riqueza humana, de esa diversidad y riqueza humana, por supuesto. La accesibilidad, que es fundamental para esa interacción a todos los niveles. Y acá hay un principio, me parece también, que de una u otra forma, en la medida que la sociedad, que aquellas personas que inventan productos, crean productos, de las políticas públicas también, la infraestructura, el acceso a la información, que sea en formatos accesibles, etcétera, etcétera. Todos estos factores que estoy mencionando, si están desde un aspecto de diseño universal, nos va a dar esa posibilidad de que tengamos mayores posibilidades de participación. Eso es como fundamental. Bien, ajustes razonables también es un concepto
como innovador, un concepto que se incluye dentro de lo que es la convención, y estos ajustes razonables tienen una importancia y un valor prácticamente importante para la propia persona con discapacidad. Es decir, estos ajustes razonables se promueven directamente para la persona con discapacidad. Ese individuo, esa persona en lo particular, precisamente debe de acompañarse de ajustes razonables cuando hablamos de la educación superior. Si hablamos de oportunidades laborales, por supuesto, y así sucesivamente en cada uno de los derechos de los cuales podamos verlos. En la salud no lo digamos, ¿verdad? Es decir, y aquí la pregunta sería si todos los servidores públicos del área de salud respondieron de manera inclusiva, respondieron con medidas de accesibilidad e incluso con ajustes razonables a personas en condición de Asperger o cualquier otra condición de discapacidad. Entonces, ya con eso tenemos ahí para un estudio de investigación con datos recientes de lo que significa la pandemia para acá, y así sucesivamente, si en el área académica, precisamente, a todos los niveles se ha respondido de esa manera, practicando los ajustes razonables para las condiciones de discapacidad, esa persona que lo requiera. Y hacer también hincapié que necesitamos digitalizarnos, ¿verdad? Necesitamos potenciar todas las herramientas tecnológicas. Y ahí vengo otra vez con el ejemplo anterior, esa comparación entre lo urbano y lo rural. ¿Quiénes están teniendo, más allá de la internet, que es un derecho humano también, los dispositivos? Personas sin discapacidad, y por ahí también puede salir alguna pequeña encuesta o un censo que diga cuántas personas utilizan o qué tipo de dispositivos utiliza para estudiar. Y es probable que esto solo es un ejemplo, ¿verdad? Que un 40% utilicen un teléfono celular, un móvil, para estudiar, pero para mi criterio, estudiar con un teléfono no es estudiar, es prácticamente lo que habría que potenciar, de que si vamos a estudiar, nuestra formación académica tiene que ser con un dispositivo que llene las calidades técnicas, llene las calidades respectivas para el desarrollo formativo. Eso para las personas con discapacidad también debe de ser una garantía de la respuesta gubernamental. ¿Cómo? Eso ahí ya vienen los quehaceres técnicos y demás del cómo, para que prácticamente se tengan esas herramientas tecnológicas. Por supuesto que estoy hablando de un diálogo político, porque los que están dentro del espacio político y los que toman decisiones deben de tener en cuenta si las personas con discapacidad están teniendo herramientas tecnológicas con los software de asistencia para su formación académica. En esa medida que respondamos a la educación tal cual es ahora, porque ya lo tradicional muchas veces de un lápiz y papel se ha ido quedando. Entonces, las reflexiones que hoy efectivamente con la licenciada Salazar les traemos a ustedes es para que efectivamente vayamos transformando estas miradas hacia la inclusión de personas con discapacidad. Es probable, y espero no equivocarme, pero hay muchas familias y personas con discapacidad que no lo saben. No saben que hay un marco legal sobre discapacidad, no saben que habemos también personas con discapacidad ya promoviendo, visibilizando y dejando estos aspectos para que los tomen y los hagan suyo. Cada quien
así como la licenciada Salazar y mi persona, nos ha tocado pues ir profesionalizándonos, ir dejando estos granitos de arena, son para las generaciones venideras y aquellos y aquellas que no han logrado estar dentro de la dinámica social, pues invitados e invitadas. La familia juega un rol importante en ese sentido, pero también la comunidad, porque la comunidad es la que tiene que incluirlos en las actividades de asistir a una biblioteca. Ahora las bibliotecas son digitales, pero hay que retomar bibliotecas donde exista también esa lectura en un espacio en el que el libro, más allá de ser un libro frío, digamos, se convierte en un amigo, y eso también es parte de nuestra elevar nuestros conocimientos y aprender y compartir con los demás. Así que para dejar el espacio correspondiente a lo que son preguntas, estamos precisamente como en espera. Yo iría cerrando con lo que siempre he considerado, que los derechos humanos precisamente no deben de exigirse, sino que por el simple hecho de ser seres humanos. Sin embargo, estamos en esa posibilidad de visibilizarlos, que los derechos humanos son iguales para todos, pero para las personas con discapacidad se requiere de las adaptaciones necesarias y todo lo que ello conlleva. Así que va a ser un honor también escuchar ahí si tienen algunas consultas, tanto para la licenciada Salazar como para mi persona, y en la posibilidad de poder darles respuesta. Muchas gracias, Lee Gabriel. Dejo en el uso de la voz de nuestro querido licenciado Jean-Paul Rivera. Licenciado, el uso de la voz es suyo para que pueda conducir el momento de las preguntas. Gracias, licenciada, y gracias a los licenciados que hoy tuvieron a bien con nosotros compartir este interesante tema, al licenciado Gabriel Escobar Morales y a la licenciada Rocío Salazar Orellana. Hay diversas preguntas y muchos comentarios, principalmente felicitándolos a ustedes dos por la diserción del tema, que para muchas personas suena interesante. Les voy a ir haciendo una pregunta a cada quien, ya que los dos manejaron el tema y las preguntas pues son a nivel general. Licenciada Salazar, por ahí mencionan de que para poder darle inclusión, por así decirlo, a estas personas, debería de necesitar una gran capacitación los maestros a nivel público y privado, ya que obviamente desconocen muchas de estas áreas que posiblemente los psicólogos o los psiquiatras o personas especializadas en el área conocen y manejan mucho mejor. O, yendo más allá adelante, posiblemente una adecuación curricular actualizada en donde puedan tener un área para poder capacitar no solo a las personas, a los estudiantes, sino también a los maestros. ¿Cuál es su concepto, cuál es su opinión respecto, más que todo, al área educativa en las aulas cuando hay un estudiante con Asperger? Muy bien, nuevamente gracias por la oportunidad. Compartirles algo, que sí a nivel nacional sí hay esfuerzos que podemos mencionar, por ejemplo, CONADI. Esta institución sí nos ha ayudado a nosotros a desarrollar líneas estratégicas y sí nos ha apoyado. También hay otras asociaciones que hacemos lucha para que estos temas lleguen a todo mundo, porque justamente a veces actuamos por falta de conocimiento. Y sí, los docentes en algún momento se nos explica, ¿verdad? Que existen diferentes formas de aprendizaje, que hay diferentes formas de percibir la realidad, ¿verdad? Estábamos los neurotípicos y los neurodiversos, que ahí es donde entramos las personas que percibimos el mundo de una manera diferente. Sí, la pregunta es de que si debería de haber más capacitación en estos temas, sí, toda la razón,
Incluso en la Universidad de San Carlos, yo formo parte de momento de la comisión que analiza estos temas. Y sí, se nos hace la reflexión, o hacemos la reflexión, especialmente la Dirección General de Docencia, que por favor tomemos un momento para hacerles llegar este tema a los docentes, porque toda la razón, acá tal vez les voy a compartir una anécdota muy personal, pero válida. A mí una vez me sacaron del salón de clases por reírme, y no fue una risa por falta de respeto, sino que fue una risa de nerviosismo. Y la docente, su reacción pensó que yo le estaba faltando el respeto y me sacó del salón de clases. Y fue una sanción para mí, incluso para perder el curso. Pero ahora que ya lo veo con otros ojos, como profesional, como docente, me doy cuenta que esa reacción de la docente no fue la más correcta. Y mi reacción como estudiante a lo mejor también fue negligente, se podría decir, porque en ese momento yo desconocía los derechos que tengo como individuo. Ahora bien, este tipo de espacios nos ayuda a hacer esas reflexiones, tanto estudiantes que nos empoderemos de nuestros derechos y obligaciones, y que los docentes pensemos que no todos los individuos, no todos los alumnos que tenemos son iguales. Dentro de cada persona hay un mundo, sí es cierto, pero a veces no solo son mundos, hay galaxias dentro de personas. Entonces esas son cosas que no se nos ve por fuera, ¿verdad? Sino que hay cerebros que estamos tan inmersos en diferentes cantidades de ideas, y acá estamos tratando de brindar esas ideas al mundo. Y así venimos al mundo, y es nuestra naturaleza, ¿verdad? Únicamente apreciarnos, valorarnos, y la reflexión es de que sí, unidos todos, creo que hacemos visible estas situaciones, y algún día veremos un mejor mundo, y un mejor mundo con más oportunidades para todos. Gracias. Gracias, licenciada Salazar. Se agradece el apoyo para lograr esta conferencia al Departamento de Deportes de la Dirección General de Extensión Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al programa Recrea TU, al Instituto de Políticas y Sociales René Poitevin Dardón, a la Escuela de Ciencias Políticas de la USAC y al programa, obviamente, de Educación Continua de la Universidad de San Carlos. Licenciado Gabriel Escobar, muchas personas tienen esta duda y lo han estado preguntando en varios comentarios respecto a la referencia específica para cada una de la clase de discapacidad, si puede ser general o hay una específica, puede referirse a como una discapacidad o capacidades diferentes o personas con capacidad visual, auditiva, motora o alguna discapacidad especial. O sea, ¿cómo catalogar si se puede hacerlo específico o en términos generales para los casos de los que hemos estado hablando? No solo de discapacidades, como lo hemos mencionado, sino también Asperger o autismo, etcétera, etcétera, licenciado. Sí, muchísimas gracias. Solo antes de responder, quiero acuñar la pregunta que le hacían también a la licenciada Salazar, y es que hay una ley de educación especial que debe de ser reformada o derogada o como corresponda, pero ahí tiene que haber un trabajo político, técnico y de la sociedad civil, porque precisamente el Mineduc, que es el Ministerio de Educación en Guatemala, es el que debe generar todos los recursos sí, todos los recursos materiales, financieros, tecnológicos, etcétera, idóneos para colaborar dentro del proceso de la educación inclusiva. Y eso obedece también a docentes formados. El propio CONADI, que lo mencionaba la licenciada Salazar, digamos, no es su objetivo el de promover, por ejemplo, la formación a docentes. Sin embargo, es un ente que también debe de ser reformado. Estamos hablando de más de 2 décadas y media que están estas leyes que deben de reformarse. La actualidad o la modernización incluso del Estado pasa por estas reformas legislativas. Por otro lado, entonces, regresando a lo que se me pregunta, primero partir del principio de derechos humanos, y todos y todas somos personas, ¿sí? Más allá de nuestras características,
y como también lo veníamos diciendo, como parte de esa riqueza humana, somos diversos y diversas, y en ese sentido es que la terminología, cuando hablamos de capacidades especiales o capacidades diferentes, pues especiales somos todos los seres humanos, y con capacidades diferentes, pues todos y todas lo somos. Pero para decir que el grupo de las personas con discapacidad o la población con discapacidad, pareciera que también esta palabra discapacidad es disonante, ¿verdad? Y no, no me gusta, o etcétera. Pero la discapacidad se está llevando al plano de la sociedad, se está llevando al plano de las barreras, se está llevando entonces al entorno que rodea a esa persona con una condición de discapacidad. Efectivamente, los dos ejemplos de hoy, con el permiso de la licenciada Salazar, ella es una persona en condición de Asperger, y en el caso mío, yo soy una persona con discapacidad visual. Así que existen las personas con discapacidad auditiva, las personas con discapacidad física, las personas con sordoceguera, las personas con discapacidad psicosocial, donde está incluido Asperger y autismo, donde está también las personas de talla baja, ¿sí? Creo que todos y todas sabemos cuando yo me refiero a las personas de talla baja, y en las personas con discapacidad múltiple, es decir, que viven con 2 o 3 condiciones de discapacidad, aparte de una de las que ya mencioné. Por ejemplo, alguien que no ve y no camina, por ejemplo, tiene discapacidad visual y es usuaria de silla de ruedas. Es una persona con discapacidad múltiple. Gracias, licenciado Escobar. Adelante, licenciada Salazar. Sí, estaba viendo yo los comentarios y sí habían varias preguntas con el mismo enfoque, que cuál es la manera correcta de llamar a una persona que está en esta condición. Y sí, si uno investiga, acá viene algo especial, es el lenguaje inclusivo. Y es de que sí, una palabra que sí ya está en desuso, es decir, incapacitado. Esta palabra sí ya desde hace un tiempo ya no se utiliza, porque sí había un par de personas que decían, ¿por qué llamarnos discapacitados si somos capaces? Y muchas veces esta palabra se usa de la palabra discapacidad en términos legales para referirnos a aquella persona que tiene alguna dificultad de interacción. Incluso los que somos estudiantes en la Universidad de San Carlos sabemos que hay un censo de discapacidad donde se nos pregunta si tenemos alguna limitante de acceso a los servicios. Entonces, más que todo, es por eso que se usa esa palabra de persona con discapacidad, más que todo por la presión de terminología jurídica que a veces en algún momento se nos impone. Pero sí, lo que decía el maestro, total razón, la palabra que ya no usamos es incapacitado. Y si alguien tiene duda, el exhorto es a que busquemos algún manual o lo podemos compartir por acá, referentes del lenguaje inclusivo. Gracias. Gracias, licenciada. Licenciada Salazar, para usted preguntan, y vamos a hacerle la pregunta un poquito compacta. Para una persona con Asperger, ¿quién realiza el diagnóstico? ¿Cuál es el tratamiento, principalmente de chicos que pasan en algún momento de crisis? ¿Y cómo se lleva la terapia en sí? Más o menos, ¿cuál es el proceso desde el diagnóstico? ¿Quién lo hace? El tratamiento, la terapia, etcétera. Gracias, licenciada. Muy bien. Hay dos enfoques. Uno es en infantes y dos es en adultos. En infantes lo podíamos decir desde un inicio, ¿verdad? ¿Qué elementos se pueden, son alertas? Es la expresión corporal. Como ve el niño, tal vez el niño no hace contacto visual, no ve a los ojos, ese es un primer indicativo. Si el niño no puede hablar muy fácilmente, también es otro indicativo. Son señales. ¿Y qué podemos hacer para lograr ese diagnóstico? Buscar, pues yo hasta el momento, la institución que he visto que ha sido más profesional en este diagnóstico es la Asociación Asperger Guatemala. Así lo podemos ver y lo podemos dejar también el enlace acá.
porque ellos toman el trámite, por así decirlo, o el procedimiento es que se hacen varias sesiones, aproximadamente de 6 a 8 sesiones, donde se hace evaluación de incluso de la movilidad, cómo es la habilidad motriz del niño, y eso luego unas preguntas a los padres para ver cómo es su neurodesarrollo. Eso es en el caso de niños. En el caso de adultos, que ya el adulto por cuenta propia prácticamente decide someterse a ese proceso. Y de igual manera, son de 6 a 8 sesiones donde el profesional de la psicología le va a ir preguntando preguntas de su pasado. Cómo empezó a caminar, a qué edad empezó a hablar, si tiene algún problema visual, si tiene algún problema auditivo, si cuando era niño le era fácil cortar con tijera, si cuando era niño le era fácil hacer amiguitos o no, o si era rebelde, o si le costaba poner atención. Ese tipo de preguntas se las van a hacer y finalmente probablemente le hagan una evaluación de equilibrio, porque también las personas que tenemos Asperger no siempre tenemos desarrollado totalmente la coordinación. Eso, a veces nos burlamos de los niños o adultos que no saben jugar fútbol. Y a veces lo tomamos tan sencillo de que, ay, ¿quién no sabe jugar fútbol? Pero eso también es una alerta, tanto en niños como en adultos, porque puede ser que no haya una coordinación en su plenitud. Entonces, la conclusión es de que ya sea un niño o ya sea un adulto, busquemos un profesional y no nos guiemos solo por lo que encontremos en internet o un psicólogo o terapeuta general, porque el psicólogo lo que le puede detectar es un déficit de atención. Y llegó hasta ahí, pero puede ser que sea algo más profundo y algo que necesita un poco más de apoyo. Porque ¿qué pasa cuando ya le dan su diagnóstico de que sí, usted es Asperger? A uno como persona, como individuo, como adulto, le ayuda en la autodefinición y el autoconocimiento, porque a uno le puede, pues es una respuesta a decir, bueno, entonces ahora ya entiendo por qué me cuesta dar un abrazo, ya entiendo por qué hay momentos en que uno se satura de actividades sociales y necesita apartarse un momento para volver a tomar energía y volver a salir al campo social, o porque en algún momento uno no aguanta los bríos de los carros, o porque uno no aguanta estar en una fiesta, por ejemplo, algo tan sencillo. Y lo puedo hablar con toda confianza y con todo respeto, si alguien se identifica que le pueda servir, ¿verdad? Alguien podrá decir, nació cristiana de nacimiento, porque yo no soporto estar en una fiesta. Y a mí no me gusta la música en volumen alto. Yo no le encuentro gracia al baile. Por ejemplo, es algo tan sencillo. Pero sí, es así nací, así me amo. Y yo sé que hay otras personas que están en esa misma situación y no tienen que verlo como que, ay, es súper religioso y por eso no va a fiestas, sino que puede ser que sea una condición de los sentidos, simple y sencillamente. Entonces sí, busquemos ayuda, por favor. Gracias. Gracias, licenciada Salazar. Maestro Escobar, por ahí preguntan, porque hay personas que perciben de que en los últimos años se habla más de este tipo de casos, como el autismo, el Asperger, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna incidencia de que efectivamente en los últimos años hay aumento de casos o siempre ha habido el mismo número de casos, pero ahora los diagnósticos han aumentado y por eso la percepción de que hay más casos? ¿Cuál es su comentario al respecto de esto? Sí, muchísimas gracias. Vean, yo creo que en la medida que la población crece, también las diversas condiciones de discapacidad, y es que las causas pueden ser de diversa índole, pero en el caso de la discapacidad psicosocial, muchas veces son hereditarias y regularmente no se sabía. Es decir, si hablamos del siglo pasado, no voy a entrar en mayores detalles, pero pensemos en el siglo XX, esto empezaba a conocerse clínicamente y a tener algunos elementos bajo los diagnósticos. Hoy, o sea, en el siglo XXI, precisamente nos demanda eso, ¿verdad? Una serie de diversos elementos en los cuales la población con discapacidad está llamada a visibilizarse. Las propias familias
cuando hablábamos o yo mencionaba el paradigma prescindista o tradicional, las familias esconden o escondían a las propias personas con discapacidad. Miren, si esto pasa en el área rural y alguien dice, no, pero si eso sigue ocurriendo allá en el pueblo tal o en la provincia tal, está la familia y no dejan salir a algunas personas con discapacidad, y eso lo sabe la comunidad, pero como no hay procesos de acompañamiento, no se sabe, y uno que termina discriminando o excluyendo, menos van a salir como al mundo, que es el mundo real, ¿verdad? El mundo real es donde está aquella persona que ve, camina, escucha, interactúa con el otro, etcétera, etcétera. Entonces, cuando precisamente los propios censos, ojo con esto porque voy a dar dos datos interesantes que los he resaltado en otras oportunidades. Los censos o las encuestas precisamente ya hablan de la población con discapacidad. Sí, es un indicador porque lo voy a revisar yo y estadísticamente lo voy a comparar. En el censo del 2002 en Guatemala no había una pregunta, un indicador sobre discapacidad. En el 2005 se hizo la primera encuesta sobre discapacidad en Guatemala. O sea, me estoy refiriendo a encuestas nacionales donde el Instituto Nacional de Estadística precisamente juega un papel fundamental en este quehacer. En el 2016 se hace una segunda encuesta en discapacidad que establece, por ejemplo, que habemos 1.6 millones de personas con discapacidad en Guatemala. Y el censo, que también les hice mención, dice que hay 1.4 millones de personas con discapacidad en Guatemala. Entonces, para traerlo a los planos un poco más reales e incluso posibles, debe de existir, en principio, una ley de certificación de la discapacidad, cosa que en Guatemala no ocurre. Sí ocurre en Chile, en Costa Rica, en otros países que nos llevan abanderado diversos procesos de esta naturaleza. Pero, ¿qué quiero decir con ello? La Universidad de San Carlos de Guatemala tiene un proceso de exoneración, por ejemplo, para personas con discapacidad que deseen ingresar a la educación superior. Es un aspecto que de una u otra forma hay que buscar el mecanismo para que esa exoneración sea, digamos, desde un proceso distinto, pero con una certificación que la propia ley le faculte a esta área responsable en que la persona con discapacidad vaya a la unidad académica de su interés o elección. Y eso es lo que precisamente coadyuvan estos diálogos. Todavía la población, por supuesto, va creciendo y va creciendo en la medida de que, así como hoy la licenciada Salazar dice, bueno, yo ya soy una profesional, estoy dando estos espacios informativos, por supuesto que son valiosísimos. No ha existido un registro tal cual de cuántas personas con Asperger, cuántas personas con otras condiciones de discapacidad ya han pasado por las aulas universitarias e incluso están ahora en esta interacción de la educación virtual, pero que estamos identificados como personas con discapacidad. Entonces, los registros son fundamentales, las encuestas y los censos apoyan este proceso, y en la medida de que crece la población, también las personas con discapacidad o la población con discapacidad. Gracias, maestro Escobar. Para la Tal licenciada... Sí, no. Y es que... Adelante, licenciada. Gracias. Y es que también con una situación es de que el Asperger o el autismo no se visualizan de la misma manera en hombres y en mujeres. Y usted mencionaba si últimamente hay más personas o no. Y ocurre lo siguiente, que en décadas pasadas, si el niño era calladito, para la sociedad mejor, ¿verdad? Entonces, por eso no se lograba determinar qué tantas posibilidades o habilidades de comunicación teníamos, porque mejor si éramos calladitos. Entonces, por eso no se lograba evaluar en los primeros años de edad, hasta que ya como adultos se daban cuenta que tenía complicaciones para la integración a la sociedad, y es cuando notamos
las alertas, ¿verdad? Pero eso también incide, que en años anteriores se privilegiaba el silencio. Gracias. Gracias, licenciada. Igual una pregunta para usted, licenciada Salazar. La educación física, ¿qué relación tiene o cómo se combina, cómo se trata con el Asperger? En el entendido de que obviamente los profesores de educación física, los licenciados en este tema, pues posiblemente o muy raramente podrán tener acceso a este tipo de amplia información para poder dar el tratamiento y las terapias específicas para este tipo de casos. Pero el Asperger, específicamente en la educación física, en el deporte, en la recreación, ¿cómo se ve, cómo se trata, cómo se puede hacer inclusión o compartir con alguien que tenga Asperger, por ejemplo, licenciada? Muy bien. Momento clave para felicitar al Departamento de Deportes, porque el Departamento de Deportes o la actividad física en general es valiosísima para la salud integral. Entonces, lo mismo, ¿verdad? En un niño, ¿cómo le podemos ayudar? Es como docentes observando. Por ejemplo, este juego del avioncito, cuando el niño tiene que hacer un 4 con su cuerpecito y tratar de dar saltos en un solo pie. O cuando la niña juega cuerda o liga y si vemos que no logra tener equilibrio, es posible que tenga algún nivel de autismo y que eso sea impedimento para que no pueda desarrollar este tipo de ejercicios. Y entonces, como docentes, ¿cómo les podemos ayudar? Con alternativas. No sé si les va a funcionar mi ejemplo, pero mi ejemplo es el siguiente. Yo, mi relación con el deporte siempre me gustó desde niña. No obstante, habían actividades que no podía realizar y no es porque no quisiera, sino que mi cuerpo no reaccionaba igual que los demás niños. Entonces, mis docentes, ¿qué fue lo que hicieron en mi etapa de primaria, por ejemplo? Sabían que yo sí era brusca, por así decirlo. Tal vez no tenía esa habilidad fina, pero sí podía desarrollar fútbol y en eso sí me era una opción. Ya en la etapa tal vez de la adolescencia sabían que mi interacción con los demás no era de la misma manera, entonces se me dio la oportunidad de hacer investigación, de hacer trabajos escritos, la historia del deporte, la legislación del deporte, entonces así ayudamos, o sí me ayudaron a mí a poder ganar esa materia sin forzar mi cuerpo, porque como les digo, habían funciones que mi cuerpo no reaccionaba por la coordinación. Esto de los bailes, ¿verdad? Las gimnasias o no. Fue su señal. Se fue la señal de la licenciada Salazar. Creo que tenemos algún problema de conexión con la licenciada Salazar, pero de igual manera vamos a esperar que se vuelva a reconectar para que pueda terminar con su intervención. Mientras tanto, licenciado Escobar, a una persona con Asperger se le podría tener como referencia específica que es una persona con capacidades superiores de percepciones en general. Ok, muy buena pregunta. Y miren, como en algunos diálogos con las propias personas con discapacidad y las organizaciones que son fundamentales en este quehacer, cuando hablamos de personas con discapacidad psicosocial, pues una persona con autismo es una persona con autismo. Una persona con Asperger es una persona con Asperger. El alto funcionamiento o bajo funcionamiento, porque también son corrientes que de una u otra manera contribuyen a esta perspectiva. En principio, sí, mi recomendación es que es una persona, su condición le va a dar precisamente esas habilidades, esas capacidades, y ya lo decía la licenciada Salazar, destacar lo positivo de las condiciones de Asperger, ¿sí? Algunas personas con Asperger puede ser
así como hoy la licenciada Salazar pues, nos ha brindado una cátedra, nos ha venido también a ejemplificar con estas respuestas. Me parecía, lo último que estaba comentando me parece genial porque es prácticamente ajustes razonables, que es el concepto que traigo de la convención, para precisamente ponerlo en práctica en una actividad muy específica, en un área muy específica de cuando uno está desarrollando sus destrezas y habilidades, cuando uno está en esa formación académica. Entonces, la apertura de mi actitud como docente, como compañero de clase, como la recepcionista o el recepcionista, todos aquellos que interactuamos en la vida académica y de otra índole, por supuesto, es precisamente este tipo de conocimientos y aperturas. Es decir, si yo no puedo hacer una actividad de cierta manera, tengo que reinventarme y tengo que tener esa capacidad para brindarle otras posibilidades a la persona con discapacidad, en este caso personas con Asperger. Algo que aprovecho a decir y es, digamos, está dicho, lo que nos hace falta tal vez es escribirlo, que nos ayuda muchísimo, por supuesto. Pero antes de que se me olvide, les voy a recomendar que ubiquen 200 estrategias de apoyo a personas con Asperger. Brenda Boyd es la autora de este libro que a mí me parece genial, 200 estrategias o consejos para apoyar a personas con Asperger. Me parece, ella es mamá de una persona con Asperger, así que esa es mi mejor referencia. A lo que voy es qué pasa con arquitectura, digamos. Arquitectura es un área muy apasionante, pero en las universidades este tipo de formación pues son fantásticas, dicho en esas mis palabras, son fantásticas para personas con Asperger. Y alguien diría, ¿pero por qué? Precisamente por los aspectos meticulosos, los detalles, el nivel de concentración, el nivel de búsqueda del perfeccionismo, hace que las personas con Asperger, por supuesto que de sus deseos son ser arquitectos o arquitectas, ahí está. Poniéndolo en el plano en el que el docente o el área que le corresponde a arquitectura, pues genere la accesibilidad, genere los ajustes razonables, que se formen los docentes, que las materias en algunos casos efectivamente nos lleve a lo que son adecuaciones curriculares. Y en la Universidad de San Carlos, como podría interpretar que en la mayoría de universidades del mundo, hay un área encargada de adecuaciones curriculares y las personas con discapacidad efectivamente deben de ser parte de esos procesos de adecuaciones curriculares, como en el caso de arquitectura. No conozco ahora el pensum, pero algún curso tendría que generar prácticamente en torno a las adecuaciones curriculares. Así que vamos caminando en ese proceso, estimado Lic Jean-Paul, y estos diálogos que ustedes nos permiten a través del programa de educación continua de la universidad, por supuesto que yo los tomo valiosos y quiero dejar siempre ese ímpetu e interés de seguir aprendiendo todos y todas de manera conjunta para crear una sociedad mucho más humana, mucho más inclusiva, mucho más enriquecedora, y que seamos un referente en Centroamérica, que seamos un referente para las universidades privadas y que estamos dispuestos a compartir los conocimientos. Muchas gracias, maestro Escobar. Al contrario, gracias a ustedes dos por el tiempo que comparten con nosotros y con la audiencia que siempre nos sigue aquí en el programa de educación continua. Ya para terminar, licenciada Salazar, tal vez si quiere terminar el tema sobre educación física, deporte, recreación con Asperger y de una vez
sobre alguna institución a la cual alguien se puede abocar para recibir ayuda, instrucción, apoyo sobre personas con Asperger. Gracias, licenciada. Muy bien, tal vez ahí justamente tocaron un punto clave y es una anécdota de mi etapa adulta. Y es que yo estaba en un programa justamente de deportes. Cuando iba caminando, yo nunca me había dado cuenta realmente que yo camino en diagonal automáticamente sin prestarle atención. Y el tutor el que impartía el curso me preguntó que si ya me había percatado que yo caminaba en diagonal. Yo tenía 28 años y le dije que no me había percatado. Él era psicólogo, entonces su reacción fue busquemos ayuda. Y él fue justamente quien me ayudó y me asesoró para buscar una asociación que sí fuera profesional en el tema. Entonces, justamente a través del deporte fue como se me diagnosticó o se logró detectar que yo tenía pues, alguna condición no regular, ¿verdad? Entonces, ahí fue cuando yo decidí buscar esta asociación, que es la Asociación Asperger Guatemala, que es donde finalmente la doctora Gómez fue quien me dio esa primera atención y con mucha paciencia, con mucha diligencia, fue que se obtuvo el diagnóstico final. Entonces, sí, la invitación es a buscar, yo se los he dejado en los comentarios, en la transmisión en vivo, en Facebook. Así lo buscamos, Asperger Guatemala, y es, como les comenté hace un momento, es en la instancia que sí yo logré, busqué encontrar un apoyo profesional y que me dieran herramientas para lograr adaptarme mejor al entorno social, porque abiertamente lo podemos decir, ¿verdad? Un adulto Asperger puede presentar cuadros de ansiedad y a veces podemos llegar incluso a tener jefes, a veces podemos llegar a tener un jefe que grita, que se pone alterado por cuestiones de que le da crisis si hay un documento que no llega, si hay una actividad que no se está llevando a cabo. A veces, al observar a nuestros propios jefes, podemos ver que hay personas que han tenido cuadros de ansiedad graves y nunca lo han atendido. Entonces, sí es un momento para autorreflexionar cómo están nuestras emociones, cómo están nuestros sentidos y en general cómo reacciona nuestro cuerpo, porque hay personas incluso que no han logrado aprender a manejar un vehículo y no es por negligencia, sino que a veces no está esa coordinación que le respondan bien los pies, por así decirlo, para hacer un cambio de velocidades, para tener esa capacidad de ver adelante, hacia atrás al mismo tiempo. Entonces, no nos burlemos de las demás personas que no pueden hacer eso porque puede ser que su cerebro no esté en capacidad de tomar esas acciones. Entonces, sí, la conclusión o la pregunta es, no sé si la licenciada Sarita Ruiz nos ayudará en algún momento a colocar en alguna publicación el enlace que nos pueda ayudar a encontrar este apoyo en Asperger Guatemala, o si no, también está CONADI, que también es otra instancia que me ayudó a mí, incluso en tiempos de pandemia, porque con la pandemia, para los que tuvimos que buscar las vacunas, para mí era muy difícil llegar a un lugar donde hubiera mucha gente, exponerme a sol o a luces o a conglomerados, uno por protección y otro porque si los comparto, yo no logro estar en un espacio donde haya demasiada gente. Entonces, CONADI finalmente nos apoyó para que hubiese un centro de atención especial un centro de atención para las personas que presentamos alguna discapacidad. Entonces, ya sea CONADI, Asperger Guatemala o Asociación por el Autismo o incluso los que estamos dentro de la Universidad de San Carlos, podemos abocarnos a orientación vocacional y ahí está la licenciada Ingrid, que es una orientadora en temas de discapacidad dentro de la Universidad de San Carlos. Entonces, reitero, también dentro de San Carlos hay una oficina de atención a la población con discapacidad. Gracias. Licenciada, en parte de las instituciones que usted mencionó, ya sea CONADI, Asperger Guatemala o la oficina de la Universidad de San Carlos, ellos también podrían en cierto modo apoyar en la parte legal. Por ahí más de alguien preguntaba en base a su comentario de que también, como cualquier persona, todos tenemos derechos, obviamente también obligaciones, pero en la parte legal,
usted mencionaba también otro ejemplo de algún jefe que pueda ser prepotente, etcétera, etcétera, que pueda tener un carácter no acorde a rangos normales. Alguna persona con Asperger puede también tener el apoyo legal en base a leyes guatemaltecas que lo puedan defender y que lo puedan apoyar y que tengan el respaldo para poder apoyar a este tipo de personas que puedan ser objeto de alguna violación de sus derechos. Creo que de momento la figura, tal como lo están expresando, creo que no existe una oficina de acompañamiento legal. No obstante, hay personas que sí estamos ocupados en este tema y creo que nos podemos apoyar entre nosotros. La oficina de la Asociación de Asperger Guatemala sí ofrecen ese acompañamiento y un documento donde hace constar el dictamen o diagnóstico del paciente. Esto le puede ayudar al paciente para presentarlo en la oficina donde labora e indicar que si tiene algunas conductas que para los demás o los neurotípicos le parecen atípicas o irregulares, que le permitan tener ese momento de acompañamiento para que uno pueda también regular conductas, por ejemplo, agresivas o depresivas, que sí uno tiene que tener cuidado con eso. Entonces sí, creo que a Asociación Asperger le puede dar alguna orientación, pero si no, nos podemos buscar a través de redes sociales y en mi calidad de abogada, le puedo, o sea, si una persona está teniendo alguna situación de acoso laboral, con todo gusto podemos buscar algún apoyo a nivel Guatemala, o alguna oficina de derechos humanos para que nos pueda dar ese soporte, ese acompañamiento legal. Entonces sí, la conclusión es de que sí está Asperger y sí nos podemos buscar a través de redes sociales para valorarnos como seres humanos. Gracias, licenciada. Ya para terminar, maestro Gabriel Escobar, ¿algún comentario final ya para terminar la participación en esta interesante conferencia? Bueno, ahí sí que del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, agradecidísimos con los que hoy han hecho presencia virtual desde Latinoamérica y a nivel nacional. Precisamente hoy nos bombardea la información y yo creo que la posibilidad de entrar a la internet, poner también ahí las palabras claves, ¿verdad? Sobre Asperger en este caso, si les aparece Planeta Asperger, por favor échenle un vistazo porque hay algo interesante cuando decía si está el planeta Asperger y las personas con Asperger precisamente dentro de su cotidianidad existe y se da esa forma que no, o sea, digamos, en la interrelación social no hay tanto conflicto, precisamente tendríamos un mundo humano y en paz. Creo que ese sería mi conclusión para que precisamente construyamos juntos y juntas un mundo más humano. Gracias, maestro Escobar. Licenciada Salazar, ¿algún comentario final para terminar con esta interesante conferencia? Gracias nuevamente por el espacio, tal como lo hemos mencionado en otros espacios de diálogo. Número 1 es el amor propio y el amor hacia los que nos rodean y el respeto, porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces construyamos un mundo de paz a través del respeto. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a todos y cada uno de los participantes en esta conferencia virtual sobre este tema de Asperger. Agradecemos la participación de la licenciada Rocío Salazar Orellana y del licenciado Gabriel Escobar Morales. Asimismo, el apoyo del Departamento de Deportes de la Dirección General de Extensión Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del programa Recrea TU, del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales René Poitevin Tardón, de la Escuela de Ciencias Políticas de la USAC y del programa de Educación Continua, especialmente a la licenciada Sara Ruiz. Es así como terminamos la participación y este espacio el día de hoy.
Agradecemos, repito, a los dos profesionales que compartieron con nosotros este interesante tema. Los invitamos siempre a seguir nuestras redes sociales aquí en Educación Continua para las siguientes conferencias virtuales que se tienen programadas para un futuro. Muchas gracias a ustedes dos, queridos profesionales, y a la audiencia que siempre nos sigue. Muy feliz tarde a todos, feliz fin de semana, feliz fin de mes.